Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Mi nombre es Gisa Lavín y en este video les voy a enseñar a realizar mandalas con la técnica del puntillismo. Principalmente en este video les voy a enseñar los materiales que utilizo y las herramientas de punto que existen y cómo usarlas. Tengo estas de varilla, que son las que más uso, y tengo estas también que sirven como para realizar punto de arrastre. Estas la ocupan mucho para diseño de uñas. Y también tengo estas otras que son como bolones. Así que en este video les voy a enseñar a usar estas herramientas y con el bloc negro vamos a practicar algunos patrones. Había olvidado mostrarles esta herramienta de puntos, que es como una estrellita. Ahí, si se fijan, tiene las medidas. Los numeritos están marcados ahí y tienen diferente diámetro también. Y bueno, como ustedes ya vieron, este es un bloc en formato A4 y sus hojas tienen un gramaje de 200. Así que yo la verdad que recomendarles qué tipo de bloc comprar en tema de calidad. Aún no tengo mucho conocimiento, estoy como explorando. Este es mi segundo bloc que compro. El primero que compré traía una espiral arriba y me salió súper económico y me encontré con detalles de que en sus hojas cuando yo trazaba las líneas guías con lápiz grafito y después me tocaba borrar, la goma quedaba negra y me dejaba la hoja marcada. Entonces ahí como que observé que se desteñía. Así que ahí voy a ir chequeando. Todavía me quedan hojas aquí que usar, así que ya me quedan poquitas y ahí voy probando calidades. Bueno, yo pretendo en esta hojita ir haciendo patrones para mostrarles formas y así vamos a ir usando las herramientas para irles mostrando técnicas y usos. Pero antes de eso, porque me estaba acordando que tenía unas hojas acá que imprimí anoche y estaba pensando partir por aquí. Miren. Estas hojitas son para practicar puntillismo desde lo más básico para un principiante. Lo diseñé yo y está en PDF en mi sitio web, en un blog. Así que no se preocupen que en la descripción de este video voy a dejarles el link para que ustedes ingresen directamente y lo descarguen. Les agradecería de todo corazón si ustedes me dejan algún comentario ahí en el blog, porque está la caja para comentar, porque a mí la interacción me ayuda a crecer compartiendo todas estas cosas para ustedes, porque aquí hay un trabajo. Así que espero que lo disfruten y que les sea útil, porque esto está pensado justamente para una persona que quiera comenzar en esto del puntillismo. Yo les quiero contar algo. Hace poquito yo recibí un comentario en el blog de esto, de la guía práctica para puntillismo, de una señora que estaba súper agradecida porque me comentaba que le ayudó mucho a ella y a sus compañeros de un club de adultos mayores en donde estaban practicando puntillismo. Entonces estaban usando esta plantilla y eso me llenó el corazón de alegría y me dio motivación para seguir haciendo plantillas. Y comencé a armar otras plantillas más que voy a ir compartiendo y obviamente lo voy a mostrar en videos de YouTube para ustedes. Así que vamos a comenzar y vamos a ir practicando con las herramientas que tengo aquí. Aquí tengo una pintura y vamos a empezar por las varillas. Esto es lo más básico de lo básico.
Esto les va a servir a ustedes para practicar el pulso y también ir cuadrando el punto con el de al lado, el de abajo, porque me pasó mucho en principio cuando yo estaba iniciando en esto, que a veces los puntos me quedaban muy juntos y la pintura se unía y perdía la forma. Entonces, justamente esto le va a ayudar mucho para practicar la distancia, el ojo, el pulso. Así que vamos a empezar. Les quiero mostrar. Voy a encender aquí la luz para que se pueda ver más clarito todo. Espero que se me escuche bien. Ya. Miren. Partan por la guía que está acá arriba. Entonces ustedes toman pintura y la depositan en el puntito ahí. Espero que se vea bien. Ahí. Miren. Sí. Ustedes practican la distancia del punto. Y vamos abajo. Que todo vaya calzando y cuadrando. ¿Ven? Y en esta línea lo hice para que ya ensayen con un poquito más de dificultad, por así decirlo. Y ahí ustedes van calculando. Yo siempre calculo mirando en dónde termina la circunferencia del palito para poner al lado. Cada punto que ustedes hagan, siempre tomen pintura, ya que si ustedes hacen el punto y después hacen el siguiente al lado, miren, empieza a suceder de que no marca bien, se empieza a perder. Entonces, por eso que yo como que estoy tan acostumbrada a agarrar pintura en cada punto para que la forma del círculo quede lo mejor posible. Así. Bueno, y así pueden seguir. Y aquí abajo ustedes van cambiando el diámetro. Espero que se logre ver bien, a ver. Voy a colocarlo así. Miren. Entonces aquí yo voy a agarrar un pincel, o sea, una varilla más pequeña para el punto de arriba. Así. Y así pueden ir practicando. Yo lo que hago, por ejemplo, acá abajo, es utilizar una sola medida para trazar mi línea completa y después cambio. Y vamos con el puntito de arriba. ¿Ven? Así. Y así les va a ir quedando de manera ordenada todo. Y bueno, les recomiendo que cuando estén pintando tengan a mano un confort o un papelito para ir limpiando los pinceles, porque constantemente uno tiene que ir limpiando los pinceles, sobre todo en las puntas, para que la pintura no se seque y termine generando un círculo mucho más grande, porque a mí me pasaba al principio que yo poco cuidaba estos pinceles. Estos pinceles llevan conmigo muchos años y están súper usados.
Entonces me pasaba de que la pintura se me secaba y se me hacía unas costras de pintura y ya no tenía la forma o el diámetro original. Y me tocaba rasparlo con cuchillo cartonero, sacarle la pintura, así que ya ahora ya trabajo de una manera más organizada y limpia. Miren, les voy a mostrar un pañito que tengo, que está súper usado. Llega a estar tieso con tanta pintura, miren. Cada cierto tiempo lo voy cambiando. Estas son de estas toallas húmedas y cada cierto tiempo los voy cambiando. Entonces yo trabajo así, les voy a mostrar. Entonces yo esto lo utilizo para depositar los pinceles. Entonces yo deposito los pinceles así al lado de mi trabajo. Les voy a hacer una demostración. Cuando estoy pintando, miren, ahí yo limpio el pincel, acá. Entonces lo ruedo y le hago así. Después lo vuelvo a dejar ahí. Y así. Miren. Así lo ocupo. Por eso que los pinceles están con harta pintura. Y así trabajo. Bueno, un tips por si les sirve. Son detalles. Y bueno, esto es lo más básico de lo básico. Y en la siguiente hojita ya podemos ir haciendo formas. Vamos a usar las varillas y vamos a usar estos pinceles de bolita. Así que, por ejemplo, en estos patrones, cuando el puntito se va achicando, esto sirve mucho para generar ese efecto. Ahora les voy a mostrar cómo. Voy a poner esto aquí al lado. Ahora les voy a mostrar cómo. Yo tengo unos sueltos, miren. Estos dos son los que más ocupo. Uno porque este que está acá tiene una bolita, es la bolita más grande que me da justo como para hacer ese efecto. Y este otro tiene esta punta que está aquí con pintura. Parece como un alfiler. Es como muy muy finito. Apenas tiene una cabeza aquí. Una bolita, apenas. Entonces este más finito yo lo ocupo para arrastrar pintura, para hacer el punto de arrastre, porque este es punto solamente y el que vamos a ver en las siguientes hojas es punto de arrastre, que yo trabajo también con ambos, así con varillas de circulares y estas. Entonces para estos me trabo para hacer estos diseños, se hace así. Les voy a mostrar. Realizamos un punto. Vamos a ir copiando este que está aquí. Luego nos pasamos, voy a utilizar estas dos varillas, yo siempre como que calculo el diámetro, después ya uno se vuelve más expertiño con las varillas, ya uno conoce después sus herramientas. Entonces ya con este voy a hacer el punto de arriba, que es como el más gordito, y luego los de al lado lo vamos a achicar con este. Este es el más chiquitito de mis varillas y de ahí no hay más, por eso que yo me paso a la herramienta de bolita. Miren, ahí yo hago los chiquititos
Y bueno, como les comentaba, como no tengo para hacer puntos más pequeños, porque la varilla llega hasta este diámetro, ahí ya me paso a esta, que tiene la bolita más grande. Entonces, a medida que nosotros agarramos pintura y vamos depositando y la pintura se va agotando, el punto se va achicando. Esto va así, ahí, tin, tin, tin. ¿Ven que se va achicando y va generando esa forma? Al otro lado lo mismo. Tin, 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 tin. Y lo mismo arriba. ¿Ven? Y lo mismo sucede con estos que están acá arriba. Por ejemplo, estos que son muy, muy pequeñitos, tiendo a ocupar el más fino. Por ejemplo, puede ser esta de acá atrás. Voy a hacer una demostración aquí. Puede ser, por ejemplo, estos dos puntos que están aquí. Voy a acercar la cámara para que logren ver. Ahí sí. Para que logren ver aquí, miren. Tin, tin. ¿Ven? Se va achicando, ¿ven? Miren. Estoy tan entretenida haciendo esto para ustedes. Y este es más finito aún. Que podría ser así. ¿Ven? Entonces, siempre trabajo con estas dos. Ahí voy a alejar. Lo que mencionaba, que siempre trabajo con estas dos, porque esta es la medida que ocupo bastante, que es esta bolita y la fina, y todos estos pinceles que están acá, que están aquí. Y ahora lo que les quiero mostrar, las herramientas de bolones, porque estas no las ocupo por varias razones. Yo estas las compré para probar, porque yo cuando comencé realizando puntillismo, yo no tenía nada de lo que les estoy mostrando acá. Yo utilizaba la parte trasera de los lápices y palos de maqueta, todo lo que tenga como círculo. Así empecé yo pintando. Así que si tú quieres empezar y no tienes nada de esto, puedes hacerlo así. Miren, cuando uno embetuna esto de pintura y calca, es como que te ocupa una partecita muy, muy pequeña del centro para hacer ese punto y no el diámetro que aparece aquí. Entonces todo lo que está alrededor se pierde. Igual yo he visto videos donde hay artistas de mandalas que utilizan mucho esta herramienta. En realidad yo creo que es cosa de práctica y de gusto. A mí en particular me funcionan mucho mejor las otras. Porque también me sucedía que cuando me tocaba hacer el punto al lado me costaba como calcular la bola en donde iba a ser el punto siguiente, no me quedaba como bien cuadrado. A veces me terminaba montando el punto al costado por la forma de la bola. No es como esto que, por ejemplo, uno al colocar un puntito aquí, el otro le voy a acercar acá. Por ejemplo, acá al costado, como que yo ya sé en dónde termina el pincel, como para depositar la pintura al costado. No sé si se fijan. Espérenme. Así. ¿Ven? Donde es más plano, yo sé dónde está la terminación como para hacer el punto de al ladito. Entonces con esto no me sucede por la forma que tiene.
para generar la bolita, el diámetro más grande, hay personas que le hacen así. Pero también siento que no te queda tan redondo como las varillas planas. Entonces, bueno, yo a veces pienso que es cosa de gusto, pero nunca me acostumbré con ellas y siento que por eso no me da. A veces también los puntos no salen muy derechos, pero yo creo que es práctica solamente. Voy a hacer el intento aquí. Entonces eso, yo prefiero las varillas porque me voy más a la segura cuando estoy armando un mandala, porque imagínense estar haciendo un mandala todo bonito y que ya estás por finalizar y de repente unos puntos te quedaron malos, sobre todo cuando se está pintando en hojas negras, como que no podéis rectificar mucho. Muy distinto a cuando trabajas en madera, quizás puedas sacarle la pintura con cotonitos para poder pintar negro y volver a hacer el punto, pero con estas hojas no, te equivocas y ya como que no queda bien. Yo soy súper perfeccionista en el tema de los diseños, los mandalas, me gusta que queden como bien derechos, bien, el puntito bien redondo, como que todo tenga su buena distancia. Ahora vamos a ir a la siguiente hoja y aquí ya les tengo líneas guías para que puedan armar mandalas. Aquí yo siempre empiezo por el centro, les voy a hacer una demostración. Yo generé estos diseños acá para que ustedes copien el que más les guste, el que quieran. Y le hice 3 círculos con líneas guías para que ustedes puedan ir armando un primer bosquejo de un mandala circular. Miren, lo que yo hago acá con las líneas rectas es guiar el puntito, por ejemplo, aquí. Les quiero mostrar ahí. Miren, así. Entonces, una de mis técnicas, como esto se va expandiendo, es cambiar por la siguiente medida de este pincel. Este es uno de los más chiquititos y la siguiente sería este. Este sería el siguiente. Entonces, después, para seguir la siguiente línea, yo voy colocando el punto entre medio de los dos y ya no se tocan unos con otros. ¿Ven? Entonces después, como este círculo se sigue expandiendo, la siguiente medida de este sería este. ¿Se dan cuenta? Es más grande. Entonces la siguiente corrida ya sería con este otro tipo de punto. Y ahí ustedes se guían por las líneas para que les vaya quedando todo centrado. ¿Ven? Y bueno, y con este ustedes pueden agregar puntos entre medio. Voy a cambiar el color para generar ese efecto. Vamos a ocupar un morado. Después yo les voy a mostrar cómo hago mis pinturas acrílicas, porque yo hago mis propios colores y consistencias para este trabajo. Pero eso va a quedar para otro video.
cuando les hable de la teoría del color. Así que ahí les voy a mostrar. Y bueno, aquí yo agarro pintura y puedo ir metiendo puntos entre medio. Así. ¿Ven? Puedo ocupar la parte más pequeñita para ingresar pintura, puntitos, pequeños puntitos en estas partes de aquí. Así. O en estas partes de acá también. La idea es que aquí ustedes se pongan bien creativos para realizar un mandala. Esperen a que seque y después pueden agregar puntos encima de otros colores y así van generando efectos bien bonitos en los mandalas. Después les voy a enseñar las combinaciones de los colores. Yo tengo una técnica súper práctica para combinar colores. No es para nada difícil y me ha resultado muy bien. Así que, bueno, vamos a pasar con el siguiente punto, que este se llama punto de arrastre. Aquí yo utilizo, bueno, como siempre, ambos pinceles. Vamos a poner el morado. Les voy a mostrar aquí. A ver, este debe ser la medida de acá. Sí. Voy a alejar un poquito la cámara ahí. Y miren, acá depositamos pintura como en la cabeza del punto. Y en medio yo voy a ocupar el más fino, el que parece como aguja. ¿Se logra ver? El más finito voy a usar para arrastrar la pintura. Por eso se llama punto de arrastre. Entonces desde al medio, donde hay más pintura, arrastramos para abajo. Y luego, sin llegar abajo, rellenamos los costados. Y esto genera una forma de gota. ¿Ven? De gotita. Entonces, en realidad, si se dan cuenta de mis mandalas, todo lleva punto y punto de arrastre. No lleva otra cosa más que esos dos puntos. Y eso es lo que está aquí en estos ejercicios de práctica. Voy a hacer uno acá abajo, miren. Hacemos un punto ahí, otro puntito acá. Cambié de pincel. No me di cuenta que tenía este en la mano. Ya. Y aquí arrastramos pintura y rellenamos el costado. Así. ¿Ven? Y bueno, lo mismo, todo lo demás lo mismo es practicar. En la siguiente hoja ustedes van a ver formas. Aquí tienen varias formas para ir practicando, así como mano alzada, utilizando las varillas también. Y aquí tienen para hacer mandalas solo con muy pocos puntos, pero más de arrastre. Listo. Generé cuadritos para depositar en cada uno un patrón. Así generamos una patronera en orden. Así que lo primero que quiero hacer aquí
Si no tienen una regla de círculos, pueden usar una tapita o cualquier cosa redonda que ustedes tengan. Y vamos a generar unos círculos. Es que esto les va a ayudar mucho para guiarse en un principio. Yo la verdad que ya los patrones me salen sin tanta guía. Igual ocupo harto las reglas, pero la idea es que ustedes lleguen a eso, a que puedan sacar patrones sin utilizar tanto las reglas, que ya se les haga muy común las medidas. Así que aquí voy a generar de diferente diámetro. Así. Estaba pensando hacer otros círculos más, como por aquí. Ya. Yo creo que ahí. Ahora lo primero que les quiero enseñar va a ser, miren, aquí tengo colores, tengo varios, para ir diferenciando voy a ponerlos acá arriba mejor. Ahí. Lo primero que les quiero enseñar es un patrón muy común que están en casi todos mis trabajos de mandala, que es el punto de arrastre y se hace con pincel de bolita, con este que tengo acá. Les voy a mostrar. Agarramos pintura, depositamos pincel y arrastramos. Luego hacemos el costado un poquito más abajo y arrastramos. Bajamos otro poquito más, seguimos bajando y ahí generamos como una forma bien bonita. Ahí tenemos un patrón que pueden hacer con este tipo de pincel. Otro que pueden hacer sería el siguiente. Por ejemplo, aquí en este círculo voy a colocar un punto en medio, por ahí. Y vamos a hacer una flor. Y esta flor, para que me quede perfecta por así decirlo, calzada, yo tengo esta técnica. Hago el punto en medio y voy a hacer como una cruz. Ahí. Así. Después que tengo una cruz, hago otra en diagonal. Así. Y después relleno los espacios vacíos. De repente cuando me queda como muy junto, yo lo que hago, ocupo la parte más chiquitita del otro lado, para que no se me vaya a juntar la pintura. Entonces así calza mejor.
Y así pueden sacar una flor perfecta en sincronía. Ahí hay una flor. Y el siguiente, que también lo ocupo harto, el siguiente patrón sería algo como esto. Vamos a hacer una gota, un punto en medio. Utilizamos el pincel que tenga la puntita más fina para hacer el arrastre. Hacemos la forma de la gota y arriba le vamos a hacer como si fueran unas plumas, una cosa así. A ver, voy a ocupar este color para que se vaya viendo bonito, colorido esta patronera. Entonces hacemos lo mismo para que quede todo derecho. Yo simulo la cruz, después diagonal y nunca saliéndome del círculo, si se fijan. Y ahora rellenamos los espacios vacíos. Y aquí tenemos otra forma. Le podemos colocar un puntito aquí abajo, aquí arriba. Así vamos como ordenando, agregándole detalles. ¿Ven? Y así. Bueno, yo creo que lo demás que les vaya a ir mostrando, a ver qué más puede ser, porque después quiero mostrar todo en cámara rápida para poder llenar esta patronera y así capturar como una imagen para que ustedes tengan una idea de patrones para comenzar a pintar cuando practiquen en casa. A ver, aquí podemos sacar otra forma que sería así. Como les digo, yo ya, bueno, en este cuadrado yo ya no estoy ocupando alguna regla, sino que así al ojo. La idea es que ustedes lleguen a eso, pero con práctica se hace el maestro, así que practiquen todo lo posible. Ven, ahí tenemos como una hoja. Podemos hacer algo como así, a ver, algo como así. Y ocupo una varilla más pequeña para hacer un puntito arriba, otro abajo, a los costados. Y podemos cambiar de color. Para hacer cruzado. Y en medio podemos ocupar la herramienta de bolita
pequeña o este más pequeño, y podemos rellenar en medio. Entonces aquí obtienen como otra flor. Ahí tienen otra forma, ¿ven? Y así. Así que ahora yo voy a llenar toda esta patronera, todos estos cuadritos, y nos vemos ahí al final. Emoji flirts in a soft serve swirl. LOL, you're my favorite spark. Swipe right, crush, lighten up the dark. Candy talk, I can't get enough. Every ping feeling kinda like love. Time me slow, say it with the spark. We speak in candy talk. Tight, tight, tight. Desert heart, heart. Sugar crush, baby, oh May. Kawaii, candy. Talk, talk, talk. Text me stars and a gif of a cat. He said Reeb Arbor, but I know he'll be back. Pixel kiss, pink sticker reply. Skate park dates in my vaporware sky. Genie boy glow, feeling so lit. Wi-Fi love with a marshmallow hit. Late night calls in a glittery haze. I'm lost in your sticker parade. Candy talk in my bubble heart world. Emoji flirts in a soft serve swirl. LOL, you're my favorite spark. Swipe right, crush, lighten up the dark. Candy talk, I can't get enough. Every ping feeling kinda like love. Time me slow, say it with the spark. We speak in candy talk. Call me senpai, I'll call you boo. Pop music, love in a chat room zoo. Rainbow pings in a digital kiss. Just one text turns my world to bliss. Candy talk in my bubble heart world. Emoji flirts in a soft serve swirl. LOL, you're my favorite spark. Swipe right, crush, lighten up the dark. Candy talk, we're sugar and code. Pixel hearts on overload. Time me slow, say it with Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Y en el próximo video te voy a enseñar a realizar las líneas guías para que pintemos estos hermosos mandalas que te estoy mostrando aquí. Así que no te lo pierdas y te veo en el siguiente video. ¡Chao!